La OTAN, que prácticamente operan a favor de Estados Unidos. Qué poco informados están, de verdad. He hecho vídeos sobre la OTAN. Revisa lo que es la OTAN, sí, por favor. Rusia, la Unión Soviética quería apoderarse de Europa. Europa no quería ser soviética y por lo tanto con Estados Unidos hizo la Organización del Tratado del Atlántico Norte para detener el avance de la Unión Soviética en Europa. En Europa. La OTAN solo entra en acción según el artículo 5 si alguno de los integrantes de la organización es atacado. Solo los integrantes de la organización, es decir, si Francia era atacada, si Alemania era atacada, si el Reino Unido era atacado, si Estados Unidos era atacado. No tienes idea de lo que es la OTAN. Se usó mucho como el petate del muerto, como la sábana del fantasma. No digo que es una gran organización, simplemente digo que no es nunca lo que dijeron de ella. Y la izquierda la odiaba porque se oponía al Pacto de Varsovia y a la Unión Soviética y a los designios de dominio de la Unión Soviética, porque era una izquierda marxista que quería que todo el mundo fuera como la Unión Soviética. No se daban cuenta ni de lo que querían, porque no sabían realmente lo que pasaba en los países comunistas. Y entonces a la izquierda la OTAN le parecía aterradora porque ofrecía una defensa a los países que ellos querían que fueran conquistados por el marxismo. Y a veces lo querían con tanto entusiasmo como para generar movimientos armados como el Ejército Rojo Baader-Meinhof en Alemania, o distintos movimientos armados que hubo en toda Europa, porque querían instaurar un comunismo soviético en Europa y la OTAN les estorbaba, evidentemente. Resultó que el comunismo soviético no era la gran idea del mundo, era bastante malo. Eso de que prácticamente operan a favor de Estados Unidos, y además no es cierto, no tiene nada que ver la OTAN. Cuando se genera el Maidán es porque el compromiso de integrarse a la Unión Europea, que no es la OTAN, pero para nada, también tengo vídeos sobre la Unión Europea si quieres verlos, Ucrania quería ser parte de la Unión Europea, como quiere serlo hoy. La mayoría de los ucranianos, haces una encuesta y quieren ser europeos de la Unión Europea. Y el entonces presidente traiciona el compromiso y decide que Ucrania va a volver a ser va a volver a ser un satélite de Rusia, y entonces se genera el Euromaidán. Por eso se llama Euromaidán, no OTAN Maidán.